hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que se desprende de la reflexión que tuvimos el domingo pasado y que está basada en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, que dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En este trozo nosotros encontramos la forma en que generalmente nosotros enfrentamos las situaciones difíciles, los problemas. En primer lugar tenemos nuestra forma, por así decirlo, humana, en la cual nosotros analizamos la situación, consideramos todos los pormenores y luego le comenzamos a decir al Señor lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si estamos enfermos, le pedimos que nos sane y así. Y la segunda es depender de Dios. Y aquí en este trozo encontramos al menos 5 aspectos importantes a considerar cuando enfrentamos alguna situación difícil o una situación complicada, algún problema. Primero, lo que vemos acá es que Dios no improvisa. Él tiene todo ya dispuesto. Segundo, acá vemos que Él sabe lo que hay que hacer. Tercero, acá nos desafía para creer en Dios. También nos desafía, en cuarto lugar, para confiar en Dios. Y en quinto, como conclusión, nos invita para que nosotros trabajemos para el Señor. Entonces vamos a la primera. Dios no improvisa, ¿ves? Él tiene todo ya preparado. Hay varios ejemplos en la Biblia donde se muestra el anticipado conocimiento de Dios respecto de todas las cosas. Uno de los más claros es el caso de Jonás, el profeta que recibió una orden para ir a predicar a Nínive, para que se arrepintiera. Pero él no quiso, y con sus recursos, viendo la situación, considerando las circunstancias, él dijo: no, esto no corresponde. Y compró un pasaje, se fue en un barco lejos de donde Dios lo había mandado. Pero la Biblia dice que Dios había preparado una tormenta. Y fue de tal magnitud que el barco estuvo a punto de hundirse. Y en esas circunstancias, los otros que estaban con él en la nave, después de confrontarlo, él reconoció que estaba ahí por desobedecer la palabra de Dios, la orden de Dios. Y muy a su pesar lo echaron al mar, porque así fue la instrucción que dio Jonás: echaron al mar y el mar se va a quitar. Y lo echaron al mar. Y el mar se quietó, porque esa tormenta tenía un propósito. Y dice la palabra que cuando Jonás cayó al mar, no se ahogó, sino que textual dice: pero Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y él tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y esta no es una fábula. Fue confirmada por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo que él, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así iba a estar él en el seno de la tierra. Entonces, Dios no improvisa, Él tiene todo ya preparado. En segundo lugar, como decíamos acá, vemos que Él sabía lo que hay que hacer. Dios sabe lo que hay que hacer, en todas circunstancias, en todo trance de nuestra vida. Él sabe lo que hay que hacer. Las circunstancias, los problemas, las necesidades, son para que nosotros aprendamos a depender del Señor, para que dejemos nuestro razonamiento y empecemos a entender, a comprender, pero más que nada, a confiar en el Señor. Nosotros cuando enfrentamos algún problema, alguna dificultad, somos igual que los discípulos. Los discípulos vieron la necesidad, vieron el problema, vieron la magnitud del problema, vieron sus recursos, y luego van donde el Señor y dicen: despídelo para que vayan a las aldeas y compren algo. Nosotros pensamos frente a la situación, analizamos todos los pros y los contras y decidimos y le decimos al Señor lo que hay que hacer. Por ejemplo, si estamos enfermos, vemos nuestros recursos, vemos dónde podemos ir y le decimos: Señor, sana. Si necesitamos algún trabajo, también tiramos por acá, por allá, algún currículo y decimos: Señor, dame un trabajo. Esa es nuestra actitud natural, normal. Pero olvidamos una cosa muy importante, que nuestros pensamientos en relación a los pensamientos de Dios son muy diferentes. Él mismo lo dice en su palabra, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Él y sus caminos respecto a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Hay un ejemplo dramático de todo esto en la palabra del Señor. Saulo, fiel creyente en Dios, oraba a Dios, ayunaba. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y él pedía cartas
o sea, autorización de sus líderes, de los gobernantes, para perseguir a los cristianos. Mira, todo coordinado. Pero cuando él se encuentra con el Señor, cuando el Señor Jesús le dice, frente a su pregunta, ¿quién eres? Señor, él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entre paréntesis, Saulo no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor hace causa, suya la causa de sus hijos. Y cuando Saulo se encuentra con esta revelación, tiene este encuentro personal con Cristo, él, en vez de pedir, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y de ahí en adelante su vida cambia totalmente. Y él comienza ahora la vida de una manera distinta, porque entendió que sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Y así continuamos nosotros también en el día de hoy. Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de solucionar los problemas, muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que hay que hacer en toda circunstancia, en todo momento, en todo instante. Por lo tanto, lo tercero es que debemos creer en Dios. Si Dios lo dijo, está todo dicho. Si Dios dijo algo, ya no hay nada más que agregar. Hoy día vemos tantas y tanta revelación. ¿Cómo saber lo que Dios dice? Si usted ve lo que hay en las redes sociales, alguien se levanta y dice, Dios me reveló tal y cual cosa. Incluso el presidente de los Estados Unidos hace poco dijo que Dios le había dicho algo. Pero eso no es lo más preocupante, sino que lo preocupante es que se levanta alguien que dice que Dios le dijo, le dio una revelación respecto a lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Pero al poco tiempo, o casi al mismo tiempo, se levanta otra, que dice que Dios también le dijo a él o a ella que tal o cual persona no le había hablado el Señor. Y vemos cómo las redes sociales están llenas de encuentro y desencuentro, de revelaciones y desenmascaramiento. ¿Y qué trae todo esto? Trae confusión, trae tristeza, pero sobre todas las cosas trae un mal testimonio frente a todos aquellos que no conocen al Señor, porque debiéramos estar unidos hablando de Cristo. Si nosotros quisiéramos saber con seguridad qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, basta mirar Mateo 24, Lucas 21 y todos los pasajes. El Señor se refirió expresamente a lo que iba a pasar. Él dijo, y hay de guerras y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, y habrá hambre, pestes, terremotos en distintos lugares. Y en Lucas 21, pasaje paralelo, él se refiere a lo mismo, pero ¿saben? Hay dos promesas. La primera dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. También dice que nos va a dar el poder para dar testimonio, porque todas estas cosas acontecen para que nosotros demos testimonio de Él. Entonces el tiempo presente es para dar testimonio de Cristo, muchas veces no con nuestras palabras, sino con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud para enfrentar la presente situación que estamos viviendo. Dios es el soberano y nosotros debemos creer en Dios, creer en su palabra. El día ni la hora, dijo el Señor, nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tenemos seguro es que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Como decíamos, el Señor también dijo, cuando pasen todas estas cosas, cuando comiencen a suceder, Él dijo, levantaos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Por lo tanto, debemos creer en Él. Al creer en Él, vamos a tener una actitud distinta para enfrentar las situaciones, los problemas, las dificultades, porque sabemos que así como Él tiene todo ya dispuesto, sabemos que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe y quiere lo mejor para nosotros. Así que en el presente tiempo, como decíamos, nuestra labor es dar testimonio. ¿Cómo entonces tener seguridad? Es volver a lo sencillo de la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben? Hoy día el sinónimo de creer es la duda. Cuando yo no estoy seguro de algo,
Digo, creo que sí. Cuando no estoy seguro de dónde está algo o alguien, digo, creo que está en cuál lugar. Pero cuando vemos el término creer en la palabra de Dios, se refiere a tener fe. Y fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy día hay mucha fe. Tenemos fe en la fe, tenemos fe en la oración, tenemos fe en tantas cosas. Pero lo que importa, lo que nos pide el Señor aquí, es tener fe en Dios. Y así lo dice su palabra, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando hablamos de fe, el Señor nos invita a tener fe en Él, porque sin fe, como decía, es imposible agradar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, hizo varios milagros, muchos, pero siempre recalcaba la importancia de la fe. Por ejemplo, cuando un padre desesperado por la situación que afligía a su hijo, y él trajo a su hijo a los discípulos no podían hacer nada, y cuando viene el Señor, Él refiere su problema que está pasando. El Señor Jesucristo le dice, al que cree, todo le es posible. Es más, en otra ocasión, Lázaro, el hermano de Marta y María, había muerto hace ya 4 días. Ya no había desde el punto de vista humano nada que hacer, porque para nosotros la muerte es el fin. Pero Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces debemos rescatar la importancia de creer, pero en los términos que dice la palabra de Dios. Creer es tener fe en el Señor. En cuarto lugar, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en el Señor. El Señor tiene todo ya preparado. El Señor sabe lo que hay que hacer. Entonces lo lógico es que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia Cristo te ama, nos destaquemos porque confiamos en el Señor. Porque nuestra confianza no está en nuestros medios, nuestros recursos, nuestra capacidad, en nuestra edad, ni tampoco en nuestras limitaciones, sino que todo está en las manos del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que confiar? ¿Por qué confiar? Hoy día Dios parece estar lejano, ausente para muchos, pero la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es más, Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que nuestro propósito aquí en la tierra, nuestro objetivo aquí en la tierra, es andar en las buenas obras que Dios ya preparó para nosotros. Él nos escogió con ese propósito. Si Él nos escogió, Él va a cumplir su propósito. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. En todas las circunstancias que Él vivió, Él tenía presente que Dios lo tenía en esta tierra con un propósito. Así todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. No porque lo merezcamos, estamos ciertos, sino por la pura gracia y misericordia y el amor de Dios. Pero hemos sido escogidos con un propósito. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor. No nos queda otra alternativa. ¿Cómo no confiar en quien nos ha escogido para cosas buenas? Yo sé qué pensamientos tengo, le decía el Señor al pueblo judío cuando el pueblo está en el exilio. Pensamientos de paz y seguridad, aun cuando ellos en ese momento estaban sufriendo el estar lejos de su tierra. Dios tiene todo ya preparado. Solamente espera nuestro voto de confianza. Y por último, si debemos todo al Señor, entonces debemos trabajar en este texto que vemos. El Señor manda a sus discípulos, dadle vosotros de comer, le dice. O sea, en otras palabras, ustedes alimenten a esta multitud. ¿Y cómo lo hace el Señor? La Biblia dice que Él tomó los panes, los partió, los bendijo y se los dio a sus discípulos, y los discípulos lo dieron a la multitud. Entonces es interesante notar ahí que ¿cuál es la actitud de los discípulos? Ellos vieron 5 panes, vieron 2 peces, vieron cómo el Señor los bendijo, y tienen que haber tenido una canasta, como dice al final, cada uno de ellos, y ahí el Señor fue echándole el pan. Pero esa era una canasta chica, y con ella ellos fueron donde el Señor, que ya tenía todo organizado, incluso dijo, ya
Sabía tanto que lo hizo sentar en grupos de 100, de 50. Están todos ahí en grupo. Entonces van los discípulos, uno a cada grupo. Pero hay una canasta con pocos panes. Y tienen que meter la mano y van pensando seguramente en su razonamiento humano, esto no va a alcanzar. Pero meten la mano en la canasta y le entregan un pan a uno. O un pedazo, porque está hasta el partido. Y meten la mano y van sacando, y se van dando cuenta al comienzo, quizás con temor, quizás con vergüenza. Pero luego van viendo el poder y la majestad de quien les dijo, denle vosotros de comer. Iglesia, Cristo te ama. Nosotros tenemos también un trabajo que hacer, porque al igual que los discípulos, Dios sabe lo que hay que hacer. Él nos invita a trabajar, nos escogió. Tenemos niños en medio nuestro. Los niños necesitan instrucción bíblica. El sistema en el cual nosotros vivimos, de alguna manera se preocupa de entregar la instrucción a los niños por distintos medios. Nosotros también tenemos esa tarea por delante. Tenemos jóvenes a los cuales también hay que instruir, para que hablar de los adultos y de los ancianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo poco que tengamos, con los recursos que el Señor nos ha entregado, con lo poco que usted tenga, con los recursos que Dios le ha entregado. Y no solamente nosotros entregar, sino de los niños también. Ellos también pueden entregar. De los jóvenes, estoy pensando en varios, que pudieran entregar alguna enseñanza. No miremos nuestras limitaciones, no miremos nuestras condiciones, sino que miremos los recursos y la disposición de nuestro buen y bendito Salvador. También en la palabra vemos cómo hay ejemplos de todo esto. Uno de los más notorios es Noé. En los tiempos de Noé no llovía sobre la tierra. Lo que dice la Biblia, que salía un vapor, y ese vapor regaba todo lo que había que regar. Pero Dios le dice a Noé, voy a mandar un diluvio sobre la tierra. Así que prepara un barco, o una barca, o un arca, como te quiera llamarle. Y Noé recibió ese encargo más o menos a los 500 años de su vida, porque en ese tiempo vivía muchos años. Y el diluvio llegó a los 600 años de vida de Noé. Así que Noé pasó todo ese tiempo, año tras año, construyendo la barca. Y seguramente muchos tienen que haberle preguntado, haberse burlado, ¿por qué estás haciendo este barco tan lejos de los ríos, de los puertos? Pero él siguió, porque él confió en el Señor, él le creyó al Señor. Él tenía un propósito, igual que cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que la fe nos tiene que llevar a trabajar, porque la fe sin obras, dice en la carta en Santiago, la fe sin obras es muerta. Dios tiene todo ya preparado, así que la invitación es para poder meditar, poder ponernos en la presencia de Dios, poder preguntarle como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga en este presente siglo? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi propósito? Si estoy vivo, si estoy viva en este tiempo, es con un propósito. No es para recibir, es para dar, es para entregar. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué haremos, mi hermano? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tanto problema? ¿Saben? Dios permite la necesidad, Dios permite el problema, para que al igual que Felipe, nuestra fe sea aprobada. No porque Dios sepa o no sepa, sino porque nosotros necesitamos crecer en fe. Así que en este tiempo de tanta angustia, de tanto problema, a nosotros tener la seguridad de que Dios no improvisa, de que Dios sabe lo que hay que hacer, que Él nos invita cada día a confiar en Él, a creer en Él, y también nos insta a trabajar para Él. Podamos decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y sean quitadas las ovejas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice Él, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay que hacer. Él no improvisa, Él tiene todo ya preparado, y Él nos ha escogido a cada uno de nosotros para que vayamos, llevemos fruto, y nuestro fruto permanezca para la honra y gloria de Él. Que el Señor nos bendiga y
será hasta una próxima oportunidad, si el Señor no dispone otra cosa. Dios rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.